Entonces, yo creo que Jaime no hace falta que os lo presente, porque yo creo que os ha dado clase a todos ya, ¿no? ¿No? No, bueno. no. Pues os dará clase, ¿vale? Jaime López Peñana es profesor adjunto de la cátedra de la Facultad de Teología de la Universidad de San Damaso, también es profesor del Instituto de Ciencias Religiosas y viceconciliario del Movimiento de Difusión de Cristiandad en España. Su especialidad es la teología espiritual, ¿no? Por eso nos va a dar ahora, pues, ahí la introducción, la ponencia, y luego tendremos un tiempo de diálogo, pues, para todas las cuestiones, todo lo que queráis proponer, ¿vale? Muy bien, vamos a intentar hacer la presentación esta, que me he pasado toda la mañana haciendo y luego se me había olvidado traerla. Hay que compartirla. ¿Esto es el Zoom normal? Sí. Pues compartir pantalla. Aquí, ¿no? Ahora. ¿Sí, no? Ahí, ahora. Muy bien, pues nada, un placer estar en el seminario de misionología y poder compartir pues este rato con vosotros. Vamos a hacer esta primera parte de ponencia, de contenidos, para que luego dé lugar a las posibles preguntas, que es interesante. Ya veréis que no es un tema súper nuevo, ni mucho menos, súper novedoso, que no vamos a descubrir ningún Mediterráneo, sino que tiene mucho de algo que forma parte de nuestra manera de pensar y de vivir también la misión. Este es el título que le hemos dado, la primera obra de la misión, la oración, que es una manera pues, muy bonita de entenderlo, de plantear la cuestión, menos polémica que como se ha planteado otras maneras. Porque normalmente cuando acudimos a esta cuestión de la oración en la misión de la Iglesia, lo que nos encontramos muchas veces es contraposiciones, cosas opuestas. Y en cierto modo, de esto tiene culpa un poco Jesús, de que las cosas aparezcan en la tradición un poco contrapuestas. Porque a lo mejor os acordáis un día de la vida del Señor, de la vida del Maestro, en Betania, con los hermanos, Lázaro, Marta y María, que Marta estaba ocupada haciendo muchas cosas, ¿no? Afanada en muchos servicios, dice Lucas, y María estaba sentada junto al Señor escuchando su palabra. Y entonces el maestro, ahí, Lucas 10, 41, 42, dice: Marta, Marta, andas inquieta y preocupada por muchas cosas, solo una es necesaria. María ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Y desde estas palabras han corrido ríos de tinta, muchas veces planteando las cosas como alternativas. Vida contemplativa por un lado, vida activa por otro. Espiritualidad por un lado, caridad por otro. Profecía, mística. A lo largo de los siglos, un montón de corrientes espirituales pues han intentado ser fieles de alguna manera a esta enseñanza, buscando el equilibrio, pero no es nada fácil de encontrar. Y entonces, en muchas ocasiones lo que ha ocurrido desafortunadamente es que María y Marta las hemos enfrentado, los herederos las hemos enfrentado, ¿no? Hemos creado una tensión en Betania que no sé si existía en ese momento cuando estaba Jesús ahí dentro. Pero se han planteado las dos cosas como algo alternativo, ¿no? Y así ha sido, estos dos acentos han estado muy presentes en la tradición. Por una parte, muchos santos, muchos teólogos, muchos pastores han dicho: no, lo que tiene la importancia, lo primero, es la vida contemplativa, porque lo ha dicho el Señor. María ha elegido la mejor parte. Entonces hay un número de autores de los primeros siglos, de padres de la Iglesia,
que dicen que la vida contemplativa tiene la prioridad absoluta, ¿no? Estos padres están muy influenciados además por la cultura del momento, que era una cultura muy intelectual, la cultura helénica, el mundo griego, ¿no? Los grandes filósofos. Y estos grandes filósofos, Platón, Aristóteles, pues ya habían dejado claro en sus propuestas, en sus libros, que lo más noble que podía hacer el ser humano era contemplar. Eso en griego se dice la teoría. La vida teórica era la vida más humana, más noble, más digna. En cambio, la vida práctica, el trabajo, el sudor, eso era propio de los esclavos. Como los griegos tenían esclavos, entonces muchos padres de la Iglesia, muchos santos de los primeros siglos, como vivían en ese contexto, decían, uy, pues esto de Platón y de Aristóteles encaja fenomenal con las palabras del Señor. Efectivamente, la mejor parte es la vida contemplativa. Además, muchos de estos santos y muchos de estos teólogos eran monjes ellos mismos. Entonces, encajaba también con su estilo de vida. La vida contemplativa era lo mejor. Pero había otra corriente, otro acento diferente, que empieza con San Agustín. San Agustín es el gran teólogo del amor y dice, no, pero a ver, vamos a entender bien esto. Porque San Pablo, en la carta a los Corintios, dice, ya podría tener yo la lengua de los ángeles, ya podría ser ascendido y arrebatado al cielo, que si no tengo amor, no soy nada. Y os voy a enseñar, dice San Pablo, el camino más excelente. El amor es paciente, el amor es benigno, el amor no lleva cuentas. Lo conocemos bien, ¿no? Ese texto. Entonces Agustín dice, no, claro, pero lo más excelente es amar. Así que lo más excelente no es la vida contemplativa, sino la vida activa que comunica lo que se ha contemplado. Y esto después lo dirá Santo Tomás de Aquino de una manera muy bella, diciendo que lo que hay que hacer es contemplar y después transmitir. Y este es el lema de los nuevos monjes del siglo XII, siglo XIII, de los dominicos, de los franciscanos, de los religiosos mendicantes. Contemplata alis tradere, transmitir a otros lo contemplado. Entonces todos estos autores lo que van a hacer es valorar más la vida activa. La vida contemplativa es simplemente un paso previo a la vida activa. Pero ya veis que son como dos posturas un poco alternativas, ¿no? O eres de uno o eres de otro. Parece como que hay que tomar partido, como que hay que tomar bando de uno o de los dos. Bueno, nosotros vamos a intentar entender la oración de otra manera. La relación que tiene la oración con la misión de otra manera. Hemos llamado a esta charla la primera obra de la misión, la oración. La podríamos llamar también más clásicamente oración y misión. Pero yo, pensando estas semanas que he estado trabajando esto para vosotros, pensando qué título podía ser más justo, más adecuado, me gustaría que se titulara algo así, la oración misionera y la misión orante. ¿Vale? Para que quede claro que las dos cosas están como muy, no solo relacionadas, sino interpenetradas. Que la oración cambia la misión y que la misión cambia a la oración. Que una, cuando la conectamos bien a la otra, se como transforman mutuamente. Entonces, no es que estemos en un equilibrio, no me gusta verlo simplemente como un equilibrio, sino que me gusta más bien como una especie como de interdependencia. Una cosa sin la otra no se entiende bien. Pues esto es para empezar.
para que veamos un poco el debate que hay, ¿no? ¿Cómo empezamos? Pues a mí me gusta empezar siempre la reflexión, la teología, el pensar las cosas desde Cristo, tomando como punto de partida a Cristo, ¿de acuerdo? Este es el primer paso, tomar a Cristo como el punto de partida de nuestra reflexión. ¿Por qué? Porque vamos a recordar lo que significa misión. ¿Qué significa misión? En latín, missio, ¿qué quiere decir? Envío, envío. Ya está. Missio quiere decir envío, sencillamente. Y esta es la gran renovación del Concilio Vaticano II, ¿no? Que seguro habéis estudiado en este primer cuatrimestre, ¿no? Redescubrir la esencia misionera de la Iglesia, que todos somos misioneros. Que la Iglesia por naturaleza es misionera. ¿Por qué? Porque tiene su origen en el envío del Hijo y del Espíritu Santo según el plan del Padre. La Iglesia nace de la misión de Dios. Y esa es la primera misión, los primeros misioneros son el Hijo y el Espíritu. Esos son los dos primeros misioneros, enviados por el Padre. Y después de este envío, como un eco, nosotros, apóstoles y enviados, porque antes Cristo y el Espíritu han sido enviados. En cierto modo, heredamos su nombre, su título. Como ellos son misioneros y nosotros queremos ser como ellos, también nosotros somos misioneros. ¿Y oración qué quiere decir? ¿Lo sabéis? Aquí el borrador. Oración es una palabra también del latín que viene de la palabra oris, que quiere decir boca. La raíz de oración es boca. Y de hecho, por eso, oración es también una frase, ¿no? Analiza esta oración, nos decían en el colegio. Analiza esta frase, ¿no? Oración quiere decir frase, sentencia, discurso, lo que sale de la boca. Por eso en el ámbito de la fe cristiana se empezó a llamar oración a las cosas que decimos a Dios, a las palabras que salen de la boca dirigidas a Dios. Y por eso dice el catecismo que la oración pues es un diálogo, un trato de amistad, una relación viva y personal con Dios. Así es como definimos oración. Así que, para entender bien la relación entre estas dos cosas, tenemos que verlas siempre como relacionadas con Dios. La oración es la relación con Dios, el trato que tenemos vivo con Dios, la amistad y el diálogo de amor que tenemos con Dios, pero es que la misión también es relación con Dios, es el envío que recibimos con Dios. Las dos cosas son relación con Dios, ¿no? Dios envía a sus apóstoles, a sus misioneros, pero los misioneros es que tienen una relación con Dios también. No simplemente son enviados y dejados de su mano, sino que la oración es esta relación viva, que se mantiene viva y que tiene que ver con este vínculo que mantenemos con Dios. Y las dos nacen del mismo dinamismo, tienen el mismo motor, que es el amor. Porque ¿cuál es la razón última de que Dios haya enviado al Hijo al mundo para salvarlo? Dice Juan, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo. ¿Y cuál es la razón última de la oración? Pues que nosotros amamos.
Así que en realidad las dos cosas están hechas como de la misma materia, de los mismos ingredientes. La misión es un acto de amor, pero como la oración lo es también. No pueden estar tan separadas si están hechas de la misma materia, con los mismos ingredientes. Tienen una estructura común, que es la del amor, la del diálogo del amor. Y esto lo vemos muy bien, donde mejor lo vemos es contemplando el misterio de Cristo. Jesucristo es el enviado, pero también es el orante, el que reza. En él se dan las dos cosas. Jesús es el apóstol, el enviado, el misionero y el orante, el que reza. Y de hecho esto es una manera de mirar a Jesús y de comprenderle. Una manera como que nos ha descubierto precisamente el Papa Benedicto XVI con sus libros sobre Jesús de Nazaret. Una de los hilos conductores de los puntos de vista que acompañan esa obra es que la manera que tenemos para comprender plenamente a Jesucristo es ver cómo reza. Si queremos saber quién es y por qué hace lo que hace, hay que ver su oración, sus momentos de oración. ¿Cómo reza Jesús? Pues en primer lugar reza como un judío cualquiera. Jesús hace las oraciones de su pueblo, hereda la tradición religiosa de su pueblo. Y entonces le vemos haciendo las cosas que hacían los judíos piadosos. Va a las sinagogas, respeta el sábado, peregrina al templo, celebra la Pascua, celebra las fiestas del calendario judío, como todos los judíos, como llevaba haciendo el pueblo de Israel siglos y siglos. Pero también vemos que la oración de Jesús no se queda ahí, sino que se desborda un poco, que a veces tiene como momentos nuevos, distintos, que no se limitan al culto de Israel. Lo vemos sobre todo cuando él busca como momentos de retiro y de soledad, y se aparta como a rezar él solo. Es muy bonito pensar que el Nuevo Testamento ha guardado en la memoria esos momentos. Debía impresionar tanto a los discípulos que se acordaban años después. Y han querido contarlo, que no se olvidara, que Jesús rezaba con nosotros, pero a veces se iba a rezar solos. Se apartaba. Ahí se ve, ahí se descubre la intimidad que tenía Jesús con Dios, ¿no? Una intimidad nueva que no era la de todos. Era algo diferente, era algo como muy personal. Y especialmente lo vemos en los momentos más importantes. Cuando va a elegir a los apóstoles, cuando los va a llamar, se retira a rezar. Cuando va a hacer algunos gestos especialmente poderosos, exorcismos, milagros muy extraordinarios, como que levanta los ojos al cielo y de repente reza como si estuviera solo, aunque está delante de mucha gente, pero como que estalla en una oración personal. O por ejemplo lo vemos en Getsemaní, al afrontar la Pascua, al afrontar la Pasión, rezando él solo, ¿no? Y los apóstoles dormidos, ¿os acordáis, verdad? Es decir, que Jesús reza como todos, pero reza como nadie. Hace algo nuevo. Y la Pascua es una gran oración, desde Getsemaní, pasando por el cenáculo, cuando está celebrando la última cena con los discípulos y de repente se pone a rezar. Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, guarda a estos que me has dado. No son del mundo, pero están en el mundo. Glorifícalos con la gloria que me diste. Guárdalos que ninguno se pierda. Y luego en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Un salmo. La Pascua es una gran oración de Jesús. Toda la Pascua es Jesús rezando. Es decir, que podemos también entender que Jesús ha sido enviado
en misión para que le veamos rezar. Es verdad que ha sido enviado para sanar a los corazones, para curar a los enfermos, para evangelizar a los pobres, para predicar las bienaventuranzas, pero también para rezar por nosotros y para que le veamos rezar. Ha sido enviado como el orante para descubrir que el Hijo es un ser en estado de oración. Y de hecho, uno de los ministerios, una de las tareas más importantes que hace Jesús es enseñarnos a rezar. Ser un maestro de oración para nosotros. ¿Os acordáis? En Lucas, un poquito después del episodio de Betania, dice Lucas 11. Estaba Jesús orando en cierto lugar cuando terminó. Y uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Es decir, ¿qué verían los discípulos en la cara de Jesús que les llamó la atención y le dijeron: enséñanos a orar? ¿No? ¿Qué verían? Entonces se nota que Lucas quiere presentar a Jesús como un maestro de oración. Entonces, precisamente Jesús les enseña a rezar. Le dice: pues cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Y les enseña el Padre Nuestro. Esto es muy importante, ¿no? Darnos cuenta de esto nos permite entender que la misión tiene en el centro, en el corazón mismo, la oración. En el corazón mismo la oración. Que están las dos cosas profundamente unidas. Que Dios ha enviado a su Hijo al mundo para enseñarnos a relacionarnos con Él, para enseñarnos a tener un diálogo con Él, una amistad con Él, un trato vivo y personal. Y a esto lo llamamos oración. Uno de los fines de la misión de Dios es la oración. Entonces esto es muy importante porque permite entender que la misión debe tener dentro la oración misma. Y por lo tanto que la oración no es solo el momento previo que hacemos a la misión, ¿no? Como si dijéramos: a ver, antes de que venga la tormenta y el cansancio y el desgaste y todas las cosas que tenemos que hacer porque somos misioneros muy comprometidos y muy activos, vamos a cargar pilas, vamos a cargar energías. Hay que como llegar al 100% de la batería para luego ir perdiéndola poco a poco en las 1000 tareas que tenemos por delante. Ese planteamiento es un poco pobre, porque Jesús no vivió así. Jesús no cargó pilas en el Padre en la eternidad para desgastarse luego en la tierra. Jesús no cargó pilas porque vivía enchufado, porque vivía conectado. Nosotros no vivimos la oración como algo que tenemos que hacer porque si no es que no hay manera luego de trabajar, sino como algo que está dentro del mismo trabajo, de la misma oración. No es suficiente afirmar que la oración es el punto de partida de la misión. Porque rezar no es una actividad más del día, aunque sea la más importante. La oración es un vínculo, un lazo con Dios, que nunca debe ser abandonada y que nunca va a ser superada por ninguna urgencia, que nunca queda atrás, que nunca es dejada atrás como arranque del resto de las actividades. La oración es fuente y las fuentes nunca se quedan atrás. El río necesita siempre a la fuente manando, ¿no? Para que haya caudal, la fuente siempre tiene que estar dando agua. La oración es raíz de la misión.
Y la raíz nunca se abandona. Es como, no, como el árbol ya ha crecido suficiente, lo cortamos, no necesita raíz. No, nunca hacemos eso. La raíz siempre tiene que estar alimentando, siempre tiene que estar nutriendo el tallo, las ramas, los frutos. La misión siempre bebe del manantial. La misión siempre se alimenta de la raíz. La misión siempre nace, constantemente nace en la oración. Es así como hay que plantear las dos cosas. Este es el vínculo que une profundamente la misión y la oración. En Jesucristo las dos cosas serán unidas. En nuestra vida, esta es la llamada, este es el ideal. Entonces podemos entender mejor qué quieren decir los papas cuando hablan de espiritualidad misionera, que es una cosa que ha preocupado mucho, ¿no?, al magisterio en los últimos años, desde Pablo VI. Lo que pretenden los papas al hablar de la espiritualidad misionera es precisamente encenderla. ¿Cómo encender la misión? ¿Cómo mantenerla encendida? ¿Cómo hacer que esta misión nunca se apague? Entonces, esto lo habéis estudiado, tampoco me voy a detener mucho en esto, porque la idea de la espiritualidad misionera siempre es cómo cuidamos la vida interior del misionero para que la actividad apostólica nunca se apague, siempre esté ardiente, ¿no? Siempre mantenga vida, fuerza, fuego. Pues esto lo veréis, tenéis yo creo un curso dedicado a espiritualidad misionera, ¿verdad? Pues esto lo veréis con profundidad, ¿no? Pablo VI hablaba en Evangelii Nunciandi de las actitudes interiores que había que cuidar, ¿no? Juan Pablo II en Redentoris Missio es el primero que habla así explícitamente de una espiritualidad propia del misionero, ¿no? ¿Qué vida hay que llevar para poder ser un misionero ardiente, un misionero encendido? Y Francisco, el Papa Francisco, últimamente, en Evangelii Gaudium, pues habla de evangelizar con espíritu, ¿no? De manera muy bonita, además, ¿no? Muy bonita. Y habla precisamente de cómo el misionero tiene que estar llevado por el Espíritu Santo precisamente para poder dar fruto, para poder vivir cada vez estando más configurado con Cristo, más sintonizado con el plan de Dios Padre. Bueno, esto lo vais a estudiar, no me detengo más para poder pasar a cosas un poco más concretas. Juan Esquerda Bifet, un gran teólogo especializado en la misionología, en la teología de la misión, tiene un párrafo precioso en un libro un poco antiguo, pero muy bello, muy actual, yo creo todavía, que resume todo esto diciendo estas frases, os las leo. Dice, la fuerza del apostolado proviene de Dios. El apóstol es un instrumento vivo en la medida en que sea hombre de oración. La capacidad de caridad está en relación directa con su capacidad de oración. Y los sentimientos del buen pastor solo se captan en diálogo con él, con el buen pastor. Entonces me gusta mucho esta idea. El apóstol es un instrumento vivo en la medida en que sea hombre de oración. Es un instrumento vivo en la medida en que sea un hombre de oración. Me gusta mucho porque me parece que explica muy bien cómo la oración es la manera en la que colaboramos con Dios. La mejor manera en la que colaboramos con Dios. En la que nos convertimos en un instrumento de Dios. Es muy bello esto, porque nosotros tendemos a pensar que es con obras muy ingeniosas y muy eficaces como colaboramos con Dios. Me gusta esta idea. El apóstol es un instrumento vivo en la medida en que es un hombre de oración. Es decir, que la oración da como la calidad de este instrumento. ¿Cómo somos un instrumento en manos de Dios? ¿Cómo va a poder usarnos?
para sembrar el Evangelio, para cuidar esta siembra, para hacer crecer el Evangelio, para cosechar los frutos. ¿Cómo Dios va a utilizarnos como instrumento? En la medida en que recemos. Luego, hay muchas otras cosas que hay que hacer. Hay que estar formado, hay que estar entregado, y estar entregado es muy cansado, y hay que hacer un montón de obras, y el mundo necesita mucha caridad, y la Iglesia tiene que levantar grandes obras apostólicas en los lugares en los que está enviada y en los que es misionera. Todo eso es verdad. ¿Cómo nos hacemos instrumentos vivos? No marionetas, ¿eh? No instrumentos inertes. Porque a la misión hay que enviar muchas cosas. Material educativo, comida, agua, placas fotovoltaicas para mantener encendidas las instituciones, material de construcción para edificar hospitales y escuelas, pero esos son materiales inertes. Eso es material misionero que va en cajas. ¿Cómo el misionero es un instrumento vivo? En la medida en que es un hombre de oración. Dios tiene muchos instrumentos, pero sus instrumentos vivos, que somos nosotros, son los hombres orantes. La oración hace vivo al misionero, le da vida. Y por eso hace posible una misión cristiana auténtica, en la que Dios y los misioneros colaboran y trabajan juntos. Él con toda la primacía, nosotros con nuestros ser instrumentos. Por eso, una parte importante de la misión de la Iglesia consiste en anunciar la oración. No sé si nos damos cuenta de esto. La misión de la Iglesia tiene muchos frentes, es verdad, con una variedad de formas enorme. Pues cuando está en misión, la Iglesia tiene que anunciar el querigma, o tiene que empeñarse en la nueva evangelización, y tiene que establecer unas catequesis, y tiene que atender a las necesidades sociales de la población y al desarrollo integral del hombre, y tiene que pensar distintos proyectos para hacer crecer la Iglesia, ¿no? Pues yo qué sé, un seminario, parroquias, las cosas que necesita una Iglesia para existir. Pero también tiene que anunciar la oración. Esto no es una opción más. No es, bueno, vamos a hacer un montón de cosas que son más urgentes y ya cuando terminemos con las urgencias, enseñamos a la gente a rezar. Así no es como lo hizo Jesús en el Evangelio. Curó enfermos, echó demonios, predicó su mensaje y enseñó a rezar. Y no sé yo si esto no era también de las cosas más importantes que la suya. La Iglesia tiene que repetir el gesto educativo de Jesús. Y parte del anuncio, por lo tanto, es la oración. A lo mejor incluso el núcleo del anuncio es la oración. Hay que anunciar a la oración cristiana, tiene que ser parte del Evangelio, de la buena noticia que la Iglesia lleva al mundo. Sabéis que esto es lo que hizo la Iglesia en los primeros siglos, lo que vemos en la comunidad primitiva de los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué hacía la Iglesia al principio cuando se juntaba? Compartía la Eucaristía, compartía los bienes y dice Hechos 2, y compartían la oración. Era como los tres pilares en los que se construía la Iglesia, con los que se edificó la comunidad. Eucaristía, bienes y Padre Nuestro. Eran las tres señales de identidad de los primeros cristianos. Cuando ellos poco a poco se iban dando cuenta de que ya no eran el pueblo de Israel, sino que eran el nuevo pueblo de Dios, de que algo nuevo había pasado, de que algo nuevo había nacido. ¿Cuáles eran sus tres claves de identidad? La Eucaristía,
la comunión de los bienes, que lo tenían todo en común, y el Padre Nuestro. Porque además es que el Señor lo había pronunciado, lo había dicho en su última palabra, que es misionera. Cuando antes de ascender al cielo dice: id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he enseñado, todo lo que os he mandado. Lo primero que hizo Jesús, lo que pidió Jesús a la Iglesia es que fuera maestra, que enseñara todo lo que él había dicho. Así que la Iglesia también es enviada a anunciar la oración. Y lo vemos como una sed enorme en el mundo de hoy. Si el mundo de hoy tiene sed de oración, lo busca por todas partes, en las nuevas espiritualidades, en las nuevas corrientes religiosas, en las sectas, por todos lados anuncia, busca esto. Aquí hay un terreno fecundísimo para el Evangelio, un terreno fecundísimo, anunciar la oración. La Iglesia está llamada a convertirse en maestra de esta oración. Hay otra relación que encontramos de la oración con la misión, que es esto que se denomina la oración pastoral, orar la misión. Hemos dicho anunciar la oración y ahora decimos orar la misión. Que la misión se convierta en un tema de nuestra oración, en una materia de nuestra oración. Esto se llama ahora, se denomina últimamente en algunas publicaciones la oración pastoral. Y es muy sencilla la idea, consiste en rezar nuestras actividades misioneras. Vivir la misión como una ocasión de nuestra oración. Que en nuestra oración pues estén los servicios que tenemos que hacer, las tareas que se nos encomiendan y las personas a las que somos enviados. Esto es tremendamente potente para la vida espiritual del misionero, porque une lo que somos y lo que hacemos. Como somos misioneros, oramos nuestra misión, oramos nuestro obrar, oramos nuestro hacer. Y podemos convertir todo lo que se nos encomienda en un momento de oración. El anuncio del Evangelio, ¿no? Si tenemos que, por ejemplo, dar una homilía o dar una catequesis o explicar la palabra de Dios, pues ahí podemos decir: Señor, ¿tú estás presente? Y en el momento en que digamos Señor, ¿tú estás presente?, ya hay un trato con Dios, ya hay una oración. Podemos orar los encuentros con las personas que van a formar parte de nuestros envíos, sabiendo que todas las personas son presencia de Dios, que cada persona, que cada ser humano es presencia de Dios y que es un don que Dios ha dado al mundo. Podemos entrar en relación con el Señor en las personas. Y en el momento en que descubramos a Dios presente en las personas que encontramos, en el momento en que hay un trato con Dios, en el momento en que hay una relación viva, hay oración. Esta es la manera en la que se vive la misión como una experiencia de Dios. Orar la misión es esto. Pero también hay otra manera muy bella en la misión, que es convertir la oración en una misión, en una forma, en una experiencia misionera. Y el Papa Francisco insiste mucho en esto cuando habla de la intercesión, que le apasiona al Papa Francisco, la oración de intercesión. La oración que hacemos en favor de otros. Insiste muchísimo el Papa Francisco, desde los tiempos en que era arzobispo de Buenos Aires, en que la intercesión es la oración más misionera, que tiene una forma más misionera.
La oración de intercesión es muy potente, nos une a Jesucristo, que es el gran intercesor. Él está en el cielo como sumo y eterno sacerdote, pidiendo y orando en favor de su pueblo. Y cuando nosotros hacemos esto, nos ponemos a rezar por otros, nos estamos pareciendo muchísimo a Jesús. Nos estamos configurando muchísimo a Él, estamos entrando en una sintonía y en una afinidad muy profunda con Él. Estamos entrando en el plan salvador del Padre, metiéndonos en su designio de salvación. Nos estamos convirtiendo en grandes colaboradores de Dios, llenando el corazón de seres humanos, dice el Papa Francisco. Llenando el corazón de personas. Esta es una manera también de entender la oración como una misión. Por eso es como muy típico aquí siempre citar a Santa Teresita del Niño Jesús. Copatrona de las misiones, junto a un apóstol vivísimo, ¿no? San Francisco Javier. Pero claro, es que San Francisco Javier le salían agujetas en el brazo de bautizar, es que efectivamente no paraba, ¿no? Era muy activo, era una visión muy entregada, muy cansada, muy esforzada, con mucho fruto. Pero esta monja, metida en un convento, en un monasterio de Normandía, lejos de cualquier tierra de misión, sin salir nunca de esas cuatro paredes, ¿por qué es patrona de las misiones? Pues porque ella entiende la misión así, como una gran intercesión. Ella fue descubriendo en su camino que había una manera de ir a los alejados, de ir a los que más lejos estaban, que era precisamente la oración. Ella entendió cada vez más que su vocación era misionera porque era una vida de oración, porque era una vocación de oración. De manera muy bella, ella fue como comprendiendo esto, ¿no? Y fue como empatizando y solidarizándose cada vez más con los alejados, con los que más lejos estaban de Dios. Y por eso a Teresa se la considera copatrona de las misiones, porque la oración es profundamente misionera, gracias a esta intercesión. Bueno, como a Teresita del Niño Jesús la conocéis muy bien y habéis leído todos la carta del Papa Francisco, la última carta del Papa Francisco, no me detengo ya más en esto. Termino. Orar hace la Iglesia, la edifica, la construye. La construye. Sabemos que la Iglesia no es una burocracia, no es una administración de recursos sobrenaturales, sino que sobre todo es un misterio. Es un misterio, nace de Dios, se alimenta de Dios y es enviada por Dios mismo. Y esto, sobre todo, lo entendemos en los sacramentos, ¿no? Con ese estribillo, con este refrán que viene de la época de los padres, Eclesia de Eucaristía. La Iglesia nace de la Eucaristía, nace de la liturgia. Cada vez que celebramos la Eucaristía, construimos la Iglesia. Cada vez que celebramos los sacramentos, edificamos la Iglesia, ¿no? Cada bautizado es una piedra más. Cada misa es una piedra más. Cada santo que consigue vivir su vida en fidelidad es una piedra más en el edificio. Pues de la misma manera podemos entender que la Iglesia nace de la oración. Cada oración que hacemos es una piedrecita más en el edificio de la Iglesia, en esta torre que crece y crece siglo tras siglo, generación tras generación. Cada oración que hacemos, cada intercesión, cada vez que pedimos por alguien, construimos un poco más la Iglesia. La misión, que tiene como objetivo plantar bien la Iglesia como familia de todos, como casa para todos, pues efectivamente va a encontrar siempre en la oración pues la fuente, una fuente nueva. Pues así es como tenemos que entender que la oración
ayuda, impulsa y fortalece la misión de la Iglesia. Porque cada vez que rezamos, crece nuestra fe. Y cuando crece un poquito nuestra fe, la de los misioneros y la de aquellos a los que se le anuncia el Evangelio, vamos haciendo que la Iglesia esté más firme en medio del mundo, ¿no? Y sea un signo más radiante, más luminoso y el Evangelio llegue a más gente. Hasta aquí. Es que no se te ve nada, ¿no? Ah, sí, sí, puede ser. Deja de compartir. Bueno, pues la verdad que muchas gracias. Yo creo que es de lo más claro que he escuchado nunca en cuanto a la relación entre la oración y la misión, ¿no? Me ha encantado, realmente, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora es el turno de lo que queráis preguntar, lo que queráis aportar, no sé, de las inquietudes, ¿no? Hay aquí ya alguien. No, abre un chat. Ay. José, se ve ahí la mano levantada. Permitir hablar. A ver, tiene el micrófono apagado, José, lo tienes que encender. Luego veis la imagen para que se pueda luego... José, tienes que encenderte el micrófono, que lo tienes apagado. A ver. Vale, ¿se te oye? Sí. ¿Ahora se me oye? Sí. Bueno, primero pedir perdón porque estoy conectado con el teléfono y accidentalmente he levantado la mano. De hecho, he estado siguiéndolo con el teléfono, pero ha habido momentos en los que lamentablemente no he podido tener una atención tan buena como la que quería. Entonces, bueno, pues lamento haber hecho el accidente de levantar la mano. Oh, nada. Vale, gracias. Pero hay una pregunta. ¿Y tu nombre? Sí, Juan Alberto. Encantado con lo que he escuchado. Y una de las cosas que me ha encantado es la mente que cuando hay oración ha nacido la fe. Jesús nunca dejó de orar en todo momento. Inclusive en el momento álgido de Getsemaní, donde él les pide, ya no pueden estar conmigo ni siquiera unos minutos. Entonces la fe depende mucho de la oración, de esa fuerza que pongamos en esa petición que le damos al Padre. Y es algo maravilloso ver que cuando en la misión sepulta la oración, la fe, con la guía del Espíritu, solamente podemos decir gracias. A mí me ha gustado mucho lo de Esquerda, porque creo que ilumina mucho la cuestión, ¿no? Que muchas veces, yo de una manera u otra también lo he dicho con mi trabajo, de que la misión la hacen las personas, no las cosas. Me da la impresión de que muchas veces nos fiamos más de las cosas que no de las personas. Entonces me ha gustado mucho el entender, ¿no? Pues que efectivamente somos instrumentos, somos, pues, como tú has dicho, como la materia prima viva, ¿no? Lo otro es la materia inerte, ¿no? Pues la materia prima, ¿no? Viva. Eso me ha gustado mucho porque creo que es muy, ya digo, porque tenemos una mentalidad muy economicista y muy materialista. Digamos, el chip que llevamos de fábrica, ¿no? Y entonces creo que en la Iglesia tenemos que cambiar mucho el chip para creer que verdaderamente
la misión la hacemos las personas y no las cosas, ¿no? Y a mí me gustaría un poco que, bueno, que explicaras un poco mejor y cómo hacer también para hacer crecer esa conciencia en la iglesia. O sea, no se vea, pues eso, que como también, ¿no? Bueno, vamos a rezar porque hay que rezar, pero luego vamos a dedicarnos a lo que de verdad cuenta, ¿no? Pues yo creo que hay que cambiar mucho el chip. Eso es. Entonces, yo creo que, claro, el mundo en el que vivimos tiene esta lógica utilitarista. Las cosas son valiosas como el resultado que dan. Todo se mide por el resultado, ¿no? Que además solemos ser muy bobos, un poco en esto, un poco como muy, no sé, nos engaña mucho el mundo. Y el resultado lo medimos con una lógica absolutamente ajena al Evangelio, ajena a la revelación, de números, como de una cuenta de resultados de una empresa, ¿no? Entonces, esta lógica utilitarista es tremenda cuando la aplicamos a las personas y lo hacemos sin darnos cuenta. Cuando la aplicamos, por ejemplo, a los apóstoles, a los misioneros, a los evangelizadores o a nosotros mismos. Es profundamente dañina porque nos empobrece profundamente pensar que nuestra tarea misionera se mide como se mide la cuenta de resultados de una empresa. Como si la calidad de la misión se tiene que medir con la misma lógica de la compra y venta de las empresas. Nos empobrece profundamente. Nos empobrece profundamente. Por eso me ha gustado mucho la cita de Esquerda Bifet, ¿no? Que además hace una cosa bonita, porque dice, la frase esta que os he masticado, el apóstol es un instrumento vivo en la medida en que sea hombre de oración. La idea de la instrumentalidad, la toma de Presbyterorum Ordinis, del decreto del Vaticano II sobre los sacerdotes, sobre los presbíteros. Que se dice que los presbíteros son instrumentos vivos del plan de Dios, en la medida en que recen. Pero Esquerda la coge, le gusta la idea y dice, bueno, esto es lo que yo supongo que tiene en la cabeza, él no lo dice, pero dice, no, esto vale para todos los misioneros. La aplica para todos los misioneros. El apóstol es un instrumento vivo en la medida en que sea hombre de oración. Esto permite que vivamos nuestro ser misioneros, nuestra identidad apostólica, nos protege de la lógica utilitarista. Porque esta es la manera en la que colaboramos con Dios, no vendiendo, no dando frutos, no generando números. No es así como colaboramos con Dios. En la medida en que somos hombres de oración, colaboramos con Dios. Muy bello, ¿eh? Es muy bella esta idea, es muy potente, tiene muchas consecuencias. ¿No? Pero ¿cómo sigue? Es muy importante también. La capacidad de caridad apostólica, es decir, lo que vamos a poder amar, está en relación directa con su capacidad de oración. Los sentimientos del buen pastor, la medida, cómo nos vamos a identificar con Cristo buen pastor, cómo vamos a asumir una misión pastoral, solo se captan en diálogo, en oración, en diálogo con Él, en oración. Es que este párrafo me parece como muy poderoso, como muy bello. Está, bueno, como he preparado algo un poco más así formal para publicarlo, está en la página 220, los que queráis apuntarlo para vuestro estudio, la página 220 del libro este clásico Espiritualidad Misionera, de la Abad Minor. No sé si has hablado de la oración de intercesión. Sí, como una de las cosas importantes de los acentos del Papa Francisco al hablar de la misión y de la espiritualidad misionera. Un alimento fundamental de la oración de la espiritualidad misionera, una de las formas principales de la misión,
un pulmón y a la vez es un pulmón y un medio. Es un alimento del misionero, pero también es un medio misionero, una manera de anunciar. Porque como hemos dicho que la misión es también anunciar la oración, una manera de hacer presente la oración de Jesucristo es con la intercesión, ¿no? Por eso también pienso ahora, se me está ocurriendo, por eso también es como muy importante que haya vida contemplativa en las tierras de misión. Es hacer presente la oración de Jesucristo, la intercesión del sumo sacerdote, ¿no? Hacer presente a Jesucristo orante, ¿no? Como lo hemos visto, ¿no? Que toda su vida es oración, ¿no? Toda su vida es misión porque toda su vida es oración. Toda su vida es envío porque toda su vida es relación viva y personal con el Padre, ¿no? Entonces la oración de intercesión en ese sentido es fundamental, claro. Es fundamental. Tiene muchas consecuencias y bueno, no me he querido extender mucho por no alargarme más, pero por ejemplo, ¿cómo se podría, no por eso, porque no sé, pensando, por ejemplo, en las parroquias, las comunidades cristianas, o sea, hay mucha sensibilidad a recaudar dinero, a buscar recursos, pues eso, materiales de medicinas, medicinas, dinero, tal, no sé qué. Dices, pero ¿cómo se podría fomentar esa dimensión de la oración? ¿No? Hacértelo ver con eso, que es la primera obra misional de las comunidades cristianas. Así, pues, no sé, alguna iniciativa que se te pueda ocurrir, algo. Porque creo que a veces podemos hacer más, pero no tenemos como esas luces, ¿no? Pues para hacerlo. bueno, pero ya no solo, o sea, pensando a lo mejor en los grupos misioneros, en las comunidades, estas cosas, pero no solo, porque es que yo creo que el problema, o sea, probablemente, y esto es casi decir como una obviedad, o sea, la espiritualidad misionera debe estar más presente en los grupos misioneros, en los agentes de pastoral vinculados en la misión. La espiritualidad misionera es como muy bello ver el recorrido que ha hecho el magisterio pontificio misionero desde Evangelii Nuntiandi, ¿no? Cómo esto ha ido como precisándose cada vez más, ¿no? Como llenándose de elementos cada vez más concretos, y de una teología como cada vez más honda, más profunda. Entonces es verdad que quizá la espiritualidad misionera es como una tarea pendiente, formativa, ¿no? Para los agentes de pastoral más comprometidos con las tareas misioneras de la Iglesia. Pero me temo que el problema viene de estas desconexiones que vivimos tanto en la vida de la Iglesia, ¿no? Estos compartimentos estancos. El grupo de liturgia se dedica a una cosa y nada más que a esto. Parece que y nunca se toca con el grupo misionero. Y que los grupos de oración se dedican, pues eso, a su alabanza y a su adoración eucarística. O sea, cuando estas cosas están separadas, es cuando empezamos a volvernos un poco locos, ¿no? Porque de repente la oración se convierte en una fuga, en un refugio espiritualista, porque se desencarna, pierde pie de la calle y los misioneros se convierten en unos activistas. El problema no es, yo creo que es como de reconectar lo que haya podido desconectarse. Por inercias, Entonces, ¿qué tenemos que hacer con los agentes de pastoral comprometidos en las tareas misioneras, con los grupos misioneros? Pues probablemente integrarlos mucho mejor en una vida de la Iglesia entendida como una experiencia de Dios, una experiencia de intercesión, o sea, como que todo esté reunido, ¿no? Probablemente este sea nuestro problema, ¿no? No sé, vosotros trabajáis muchísimo más en esto, tenéis muchísimo más idea que yo. En esto yo digo las cosas con bastante temor y temblor, con la sensación de que me equivoco fácilmente. Todo lo hago. Sobre este de misión y oración. Porque
porque por lo menos en mi país la gente entiende los misioneros en otra manera. La gente entiende los misioneros con dos cosas. Los tienen la educación o la educación y acción caritativa. Y menos de, bueno, no sé, nosotros, la gente en mi país, menos de descubrir o ver como la gente, bueno, la gente, decimos que más descubrir la experiencia de Dios con tareas misioneras que los misioneros. Yo no sé cómo hacemos con un misionero para ser más visible como un hombre de la oración y de la misión. ¿Cómo lo hacemos? Esto es fundamental, ¿no? Que los misioneros se perciban como hombres de oración. Es fundamental. Y como maestros de oración, quizá, ¿no? Esto a lo mejor es una tarea que está más olvidada, ¿no? A lo mejor hemos desplazado la enseñanza en la oración, la educación en la oración, o dicho así con palabra técnica, la mistagogía, ¿no? El introducir a la gente en el misterio, lo hemos dejado para después, ¿no? Para más tarde, cuando ya hayamos hecho muchas otras cosas. Y quizá tenga una prioridad también como cronológica. Quizá de lo primero que tiene que hacer un misionero efectivamente es convertirse en un maestro de oración y no en un gran apóstol de la caridad solamente. Quizá hemos entendido que primero venían muchas tareas y luego ya, cuando la gente sea como muy cristiana, ya estén como muy vinculados a la misión y a la iglesia, es cuando tienen que rezar. Quizá ese desplazamiento ha convertido a los misioneros, ha impedido que veamos a los misioneros como grandes hombres de oración. Por eso es fenomenal lo de Santa Teresa del Niño Jesús, ¿eh? Que una monja contemplativa sea patrona de las misiones. Es uno de esos gestos de la Iglesia que dicen muchísimo. Esto de contemplación misionera, qué cosa más bonita, qué cosa tan paradójica, qué cosa tan profunda, la contemplación misionera. Es intersección. Cuando Pablo se habló de actitudes interiores, compete mucho al misionero esa interioridad en la oración para las cosas que toca hacer en la misión, por los trabajos de la espiritualidad. No sé si te he acabado de entender. A ver, si puedes... Actitudes interiores de que nos habló Pablo VI. Sí. El misionero. Sí, sí. En esa labor de llevar la palabra y anunciar el evangelio. No sé si entiendo bien el término. Cuando él hablaba de las actitudes interiores, al misionero le compete tener esa búsqueda interior en la espiritualidad, la oración, como hablábamos anteriormente, para elevar esa misión a los niveles, llevarla a los niveles que se quieren. Sí. Entonces, o sea, se nota como que en Evangelii Nunciandi la espiritualidad misionera se describe así, como en clave de actitudes interiores. Y estas actitudes interiores son variadas. Tiene que ver con virtudes, con unas ciertas virtudes misioneras, podríamos decir. Por ejemplo, habla de sencillez de vida, caridad hacia los pobres, desapego, obediencia, humildad. Y un poco de pasada, sin centrarse mucho, espíritu de oración. Pero no profundiza demasiado, la verdad. Da la impresión de que lo que sí que se está pidiendo como que se cuide
la interioridad, la vida interior del misionero, pero todavía lo de la oración no aparece tan presente como va a aparecer un poco más adelante, sobre todo en Evangelii Gaudium, que aparece con más claridad. Pero también hace referencia a la responsabilidad de los obispos, de cuidar la vida interior, las actitudes interiores de los misioneros, de formarles, de proveerles de distintos recursos, retiros, distintas ofertas de espiritualidad, de experiencias espirituales. O sea que el misionero tiene que cuidar su vida interior y los obispos tienen la responsabilidad de cuidar la vida interior también de los misioneros. Pero es verdad que en Evangelii Nunciandi todavía no aparece lo de la oración con mucha centralidad. Se va haciendo paso, se va abriendo paso a medida que pasan los años. Me da la impresión de que como que la Iglesia ha ido como dándose cuenta cada vez más, ha ido tomando conciencia de que entre todas las virtudes y todas las actitudes que tiene que tener el misionero, la oración no es una más. Y eso probablemente fue Esquerra Perfecta, porque es en el momento de la Evangelii Nunciandi que se funda el CIA, que en Roma es el director y tal. Yo creo que Esquerra ha metido mucha... Gracias a eso. Pues sería muy bonito ver, estudiar cómo la influencia de las obras de Esquerra al compás de las cosas del magisterio. Más en torno a eso, después de la Evangelii Nunciandi que se funda el CIA, que es el primer director de la conexión. No, digo que creo que es influencia de Esquerra, porque es un poquito después de la Evangelii Nunciandi que se funda el CIA en Roma, y eres el primer director y insiste mucho tanto en la formación como en la espiritualidad misionera. Yo creo que hay una influencia fuerte. ¿Alguna cuestión? Porque has comenzado diciendo que la misión, o sea, pero que la oración era algo como personal y como muy íntimo, ¿no? Que una relación con Dios como muy personal y íntimo. Entonces a mí me cabe la duda de cómo es, o sea, cómo enseñar esa oración si es algo como tan personal y tan íntimo. Sí. Sí, que no es solo enseñar palabras y fórmulas, sino cómo vamos a poder comunicar la relación que tiene el hijo con el padre, ¿no? Esto es muy bonito porque, bueno, yo creo que hay dos, o sea, lo hacemos porque Jesús nos lo ha descubierto, si no, no tendríamos ni idea. Claro, esto sí que es una gracia absoluta, ¿no? O sea, ¿por qué nosotros podemos orar como Jesucristo? Pues porque Él nos ha dicho cómo hay que rezar, Él nos ha enseñado la oración de los hijos, Padre nuestro, pedid y se os dará, buscad y encontraréis. ¿Acaso que vosotros sois malos y dais cosas buenas a vuestros hijos? ¿Cuánto más el Padre nos dará el Espíritu Santo? O sea, el primero ha intentado enseñarnos a rezar con sencillez, en su nombre, como hijos confiados, con perseverancia, ¿no? Todo el Evangelio es una gran catequesis sobre la oración, con Jesús como catequista. Pero es que además, si solo fuera eso, sería mucho, pero sería poco, no sería suficiente. La clave es que el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones con el amor que se nos ha dado. Por el Espíritu Santo hemos sido hechos hijos y podemos decir Abba, la mismísima palabra con la que Jesús se refiere a Dios. O sea, al final podemos orar como hijos no porque hagamos muchos cursos sobre la oración, sino porque se nos ha dado el Espíritu Santo. Entonces va de la mano. Enseñar a orar no es solo dar método, sino bautizar, celebrar la Eucaristía, vivir la liturgia. Y así es como aprendemos a orar con... Nunca vamos a tener
la misma relación que Jesucristo tiene con el Padre, porque Él es un hijo natural del Padre. Nosotros somos hijos adoptivos, hijos en el Hijo. Pero esa intimidad se nos ha dado con el Espíritu Santo. En la Pascua, en Pentecostés, en la liturgia, en cada oración. Bueno, pues si no hay nada más. Pues de verdad que muchas gracias. De nada. Yo disfruto mucho también, la verdad, metiéndome en esto. Nunca me meto en cosas de misión y evangelización hasta que Juan Carlos me pide algo. Tengo como que descubrir un mundo que no conozco. Es que esa es su misión. ¿Y que lo vas a publicar? Dices que... Bueno, he hecho una cosita para ver si podemos publicarlo, porque me he dado cuenta que no hay mucho publicado. No, de verdad, yo creo que es de lo más claro, porque muchas veces, como decía al principio, ¿no? Mientras tú buscas el pendrive, se insiste mucho en que obras misiones pontificias, la oración y la caridad y el lo mismo y tal y no sé qué, pero a mí siempre me ha quedado un poco nebulosa la conexión, como un poco extrínseca, la verdad. Este es el problema, esta es la clave. Y efectivamente, yo creo que lo que nos has dado es muy claro para mostrar el nexo intrínseco y las consecuencias que tiene tanto para el misionero como para la misión. De verdad que yo te agradezco muchísimo la intervención, ¿no? Y el diálogo creo que también ha sido muy, muy rico. Muchas gracias.